Muy bien, amigos ingeniosos, después de casi 3 años iniciando ingeniería y arte, hemos llegado a este punto donde por fin vamos a terminar el traje de depredador pintándolo por completo, tanto las manos, los pies y el cuerpo. Recuerde que todas estas piezas están en nuestros tutoriales del canal, específicamente detallados para que ustedes mismos los puedan hacer. Vamos a empezar a limpiar el traje, que ya lo llevamos guardado bastante tiempo. Para eso sencillamente vamos a utilizar un trapo húmedo. Vamos a empezar a quitarle los excesos de mota y polvo, pues para que pueda penetrar bien la pintura que vamos a preparar más adelante. Recordemos que las uñas de los pies también se hacen igual que las uñas de las manos, se hacen con resina poliéster o con yelco. Muy bien, una vez explicado esto, vamos a empezar a preparar la pintura. Para eso vamos a utilizar látex natural, un recipiente donde vamos a combinar todo, pintura acrílica o témpera y también retardante. El retardante lo que va a hacer es de que la pintura fluya a través del aerógrafo y no se vayan a formar grumos que vayan a arruinar la pintura. Y también un poco de agua. Bueno, las combinaciones no tienen que ser específicas, tenemos que tratar de que pueda fluir bien por el aerógrafo, así que ya tenemos que ir tanteando. Vamos a verter un poco de látex, luego un poco de pintura acrílica o témpera, que es la misma que se utiliza en la pintura escolar, y por último un poco de agua. También un poquitico de retardante, que es para que fluya la pintura. Con esto es más que suficiente. Empezamos a revolver y luego lo agregamos al aerógrafo. El aerógrafo tiene que estar completamente limpio. Y empezamos a fondear las piezas, tanto las manos, los pies y el traje. Recuerden que para que un aerógrafo trabaje bien, tiene que estar entre 15 a 30 libras de presión. Muy bien, una vez fondeado ya los tonos, así es como nos tienen que quedar. Ahora esto lo vamos a hacer también con el traje. Muy bien, después de tener nuestro color de fondo, vamos a empezar a preparar el color piel. Vamos a agregar un poco de blanco, un toque de amarillo y un toque de rosado o color piel. Empezamos a revolver hasta dar el tono deseado. Recordemos que todos los depredadores no son iguales y tienen tonos diferentes, así que podemos jugar un poco con los tonos y dar el que más nos guste. Recuerden aplicar el látex para vulcanizarlo al traje. Revolvemos. Un poco de retardante y empezamos a aplicar encima del fondo. De esta manera nos va a dar el tono piel. Después de esto, ahora sí vamos a empezar a jugar con los tonos y empezar a dar pequeños sombreados al traje de depredador para poder llegar al realismo que nosotros buscamos. Para eso estamos combinando un poquito de naranja y un poquito de amarillo para dar un tono un poco más oscuro al que acabamos de aplicar. En este caso va a ser un poquito más amarillento el tono. Vamos a aplicarlo, pero no por completo, sino en ciertas partes, como pueden ver acá, para dar ese sombreado. Lo mismo vamos a hacer con las manos y también con el cuerpo. Esta técnica también se utilizó cuando pintamos la máscara de depredador, que abajo en la descripción está el video tutorial. Vamos a empezarlo a aplicar entre los abdominales, los tríceps, los bíceps y el resto de músculos, tanto espalda como piernas. Un consejo muy útil es no opacar el tono aplicado anteriormente. Es decir, que si aplicamos el color naranja después del amarillo, no tenemos que cubrir por completo el tono amarillo. Cada vez va a ser más delgada la capa y más degradada. Una vez aplicado el color naranja, así es como nos tiene que quedar. Podemos ver de que ya el traje empieza a tener tono
y también empieza a tener sombreado. A continuación vamos a prepararlo con un poquito de marrón para oscurecer el tono. También en este punto vamos a utilizar un molde de cartulina para hacer la especie de piel de cocodrilo, que serían las pecas de depredador. Sencillamente cortamos pequeños hexágonos. Y poco a poco vamos a empezar a ver los resultados de nuestro trabajo. Aquí ya se ve realista, pero todavía falta el tono negro. Hacemos lo mismo con las manos. Y también con el cuerpo, ya que las pecas del cuerpo pueden ser un poco más grandes, también dependiendo del músculo que estemos pintando. Lo mismo hacemos con la espalda. A continuación preparamos el negro. Al negro le podemos agregar un poquito de verde y empezamos a aplicarlo encima de los tonos marrones. Este tono negro normalmente se aplica sobre meras pecas, no se agrega encima del traje por completo. Aquí podemos ver cómo empieza a agarrar ese tono realista. Y también podemos ver cómo empieza a agarrar la forma que nosotros deseamos. Muy bien, así nos quedan las manos. Increíble, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con el cuerpo. Como podemos ver, pintar el depredador es algo fácil, es sencillo, simplemente seguir los pasos de las escaladas de tono de pintura. Pequeñas pecas para darle más realismo. Y oscurecemos por este lado. Y muy bien, amigos ingeniosos, así es como nos tiene que quedar el traje de depredador después de casi 3 años con ustedes, enseñándoles cómo es que se debe hacer y también experimentando porque no sabíamos cómo era que se hacía. Estamos listos para probarlo y mostrar de una vez por todas cómo nos quedó.